Hola a todos, muchas gracias a José Otero por la invitación. Para mí es un gusto poder estar en esta cumbre virtual de 5G Américas pensando en esa gran transformación digital de nuestra región. Bueno, para mí es un gusto poderlos acompañar y conversar de algo fundamental en esta generación de nuevas potencialidades para la transformación digital, que es el conocimiento, la educación y la conciencia del cambio que se va a presentar alrededor de los trabajos por cuenta de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias de las telecomunicaciones inclusive. Así es que rápidamente quiero compartir mi pantalla, primero para contarles un poco desde el rol que vengo a conversar hoy. Y es que tengo el gusto de ser vicerrectora académica del área andina, una institución universitaria colombiana con más de 44.000 estudiantes que tiene un perfil regional de acceso, permitiendo que los estudiantes puedan transformar su vida gracias a la educación. Así es que hoy quiero hablar específicamente de ese futuro del trabajo, desde cómo tenemos que transformarnos en la educación y esos desafíos para América Latina. Primero, por supuesto, comentarles que esta institución ariandina está acreditada de alta calidad multicampus, es decir, que gracias a nuestras distintas opciones que tenemos de formación, tenemos la mejor calidad, pero siempre resaltando nuestra esencia regional, como tenemos presencia en Valledupar, Pereira, Bogotá y cubrimos casi el 98% del país a partir de la expansión de las telecomunicaciones en Colombia. Bueno, lo primero es que quiero que hagamos una reflexión sobre lo que se está dando en estos entornos y vemos cómo Sora, gracias a los desarrollos que se han venido haciendo por OpenAI, nos empieza a mostrar que hay un panorama a partir de un prompt con muchísimas descripciones, por supuesto, que nos está llevando a unos desarrollos que antes no habíamos visto. Sora, que es este asistente de video que ha venido desarrollando esta empresa OpenAI, nos muestra cómo con una instrucción muy sencilla en la que se pide que se haga un video de una mujer que tiene un vestido negro con una chaqueta de cuero, que está en Tokio y que se ven las luces de neón reflejadas en un piso mojado, pues está teniendo semejante calidad de precisión hasta el punto que llegamos a ver una mujer con todas sus eh, particularidades de su piel, casi tan real que parece una mujer común y corriente, pero resulta que es creada 100% por la inteligencia artificial. Así es que esto desde la educación nosotros tenemos que pensarlo como un elemento que es básico para la evolución del trabajo que vamos a tener y de lo que estamos experimentando. Pero no solamente desde la inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las Vision Pro de Apple, en las cuales se nos está mostrando un elemento fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, aquí vemos en este video cómo funciona el corazón, algo que por más que nosotros hemos venido trabajando en distintos simuladores, pues no habíamos podido encontrar en la educación. Y aquí estamos teniendo unas aproximaciones que nos llevan a que nuestros estudiantes aprendan de formas completamente diferentes. Y esto, por supuesto, nos tiene que llevar a replantearnos cómo vamos a aproximarnos a la educación. Y al mismo tiempo vemos cómo en Davos, en la reunión de este año, se anuncia algo fundamental. Y es que los líderes del mundo están diciendo que a la vuelta de prácticamente 3 años, el 43% de las tareas van a estar automatizadas. Luego está anunciando que se requiere una inversión urgente en capital humano y por supuesto los primeros llamados a dar respuesta a esta situación y a este propósito pues son las instituciones de educación. Pero esta eh, tendencia o esta evaluación del futuro que está teniendo el Foro Económico Mundial también está siendo acompañado por instituciones tan importantes como McKinsey, que precisamente el año pasado publicó este informe que habla de cómo la inteligencia artificial generativa va a generar un cambio fundamental en la economía.
y da unos elementos muy interesantes. Por ejemplo, cuenta cómo en el 2017, con la tecnología que existía en su momento, había una tendencia de reemplazo del 50% de las actividades que desarrollamos como humanos y se pensaba que ese momento culmen se iba a dar aproximadamente en el 2060. Pero después de la apertura que se ha tenido al uso de la inteligencia artificial por cuenta de ChatGPT y otras herramientas, pues ellos vuelven a calcular este panorama y encuentran que más o menos en el 2040 ese 50% de actividades que puede hacer las tecnologías se ve muchísimo más próximo. Y cuando nos preguntamos qué significa esa automatización, pues quiero traerles un ejemplo que para nosotros es muy interesante en la educación. Y es que se está diciendo, por ejemplo, ellos mismos en la página 37 hablan de lo que le pasaría a un docente de lenguas y de literatura. Y dice, mire, el docente con el uso de la inteligencia artificial va a tener una situación muy interesante. Y es que la evaluación, la planeación de sus clases, inclusive el seguimiento del desempeño de los estudiantes se va a hacer por cuenta de la inteligencia artificial. Es decir, el docente puede utilizar estas herramientas para tener mayor eficiencia en el desarrollo de sus clases. Esto va a llevar a que el docente pueda experimentar un reemplazo de prácticamente el 50% de sus actividades. Y con esto viene la pregunta, ¿se van a seguir necesitando los docentes? La respuesta que el mismo McKinsey nos da es, por supuesto que sí, se van a necesitar, pero ahora requerimos que esa parte de productividad que se va a tener por cuenta de la inteligencia artificial, los docentes dediquen ese tiempo más bien a acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, a guiarlos y aquellos estudiantes que puedan tener algunas dificultades en el desarrollo de sus competencias, pues sean los docentes quienes los guíen, los orienten para que su aprendizaje sea realmente significativo. Y McKinsey pues pone muchísimos ejemplos que invito a que puedan consultar la página de McKinsey hablando de las habilidades y las capacidades que cambian por cuenta de la inteligencia artificial generativa. Habla por supuesto cómo va a cambiar o ya está cambiando la programación, el diseño, el alcanzar diferentes clientes, el poder generar mercados, expansión, etcétera. Y bueno, es una aproximación muy interesante. Y por supuesto muestran en la página 41 de este informe cómo cada una de las profesiones que nosotros solemos conocer van a tener ese gran impacto en muy poco tiempo gracias al uso de la inteligencia artificial. Acá les dejo la referencia para que puedan consultarla en detalle. Y esto se ve como una promesa muy interesante, porque pensamos, bueno, hay oportunidades para seguir creciendo como humanidad. Sin embargo, hoy, como están las cosas en el mundo, encontramos en esta página World Poverty, que invito a que la puedan consultar, que hay una realidad. Y es que independientemente del avance de la tecnología, del desarrollo de la digitalización, estamos teniendo una verdad clara. Y es que tenemos muchísimas personas, más de 600 millones de personas en el mundo que están viviendo con aproximadamente 2,15 dólares por día. Es decir, se encuentran en la línea de pobreza que conocemos como la pobreza extrema. Esto significa que hoy por hoy todos esos cambios y esas promesas de futuro que se están dando por cuenta de la inteligencia artificial, del desarrollo de nuevas tecnologías, de la digitalización, nos lleva a nosotros como humanidad a pensarnos mejor cuáles son los pasos que debemos dar para que esta digitalización no genere mayor expansión de las brechas de conocimientos sociales, económicas, que hagan que el mundo, en vez de ser más próspero, sea inclusive más pobre. Y no solamente tenemos una situación compleja frente a la cantidad de personas que están en la pobreza extrema, sino que también vemos que ya el Banco Mundial ha hablado de forma contundente que hay otra pobreza inclusive, que es la pobreza de aprendizaje. Y se está refiriendo específicamente a los niños que no están pudiendo aprender de forma consistente, dado que no pueden leer. Y cuando pueden leer, no están comprendiendo el texto que están leyendo.
Esto se está refiriendo a más del 70% de los niños de 10 años en el mundo. Por supuesto, la pandemia tiene aquí un papel importante, pero esto nos está llevando a nosotros desde las instituciones de educación a pensarnos cómo debemos educar. Y el mismo Foro Económico Mundial dice, mire, para poder hacerle frente a las situaciones que estamos viviendo, sin duda debemos tener inversiones en tres aspectos fundamentales para hacer que la humanidad salga adelante. Uno de ellos es aprovechar todas las condiciones que existen para poder invertir más en el mejoramiento del sistema de salud. Hablan también de cómo debemos impactar el cuidado de los niños y, por supuesto, mejorar la educación. Y si ustedes miran en detalle, todas estas inversiones sociales tienen de por medio un desarrollo fundamental, que es la transformación digital, porque necesitamos para tener mejor salud, para mejor cuidado de los niños y para aumento o mejoramiento de la educación, pues poder tener una expansión de la digitalización con unas redes fortalecidas, pero sobre todo que sobre ellas se tenga un acceso en todas partes del mundo y de todas las regiones para precisamente llegar a esas poblaciones que más necesitan este tipo de desarrollo. Entonces, en la educación nos estamos encontrando con algo muy particular. Esto está pasando en las empresas, pero en la educación superior particularmente también estamos teniendo casi que una porción de lo que aquí estamos viendo. Y es que estamos teniendo una tendencia multigeneracional. Tenemos estudiantes de la generación Z, pero al mismo tiempo con profesores, docentes, directivos ya de otras generaciones que inclusive nos toca dentro de una amplia gama de generaciones trabajar, poder pensarnos cómo impactar de la mejor manera a las generaciones entrantes, pero además ser conscientes de que también tenemos otro tipo de estudiantes, porque las generaciones anteriores no solamente están en la parte administrativa, también tenemos estudiantes con diferentes edades. Por ejemplo, tenemos a Lucía Toro, una de nuestras estudiantes del área andina, que tiene 87 años y está estudiando Derecho en modalidad virtual. Esto nos lleva a nosotros como institución de educación superior a pensarnos cómo debemos ajustar nuestra enseñanza para esta amplitud de gama de estudiantes que nos enriquece y también nosotros tenemos que enriquecer a la luz de cambios de un mundo complejo, de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo de la necesidad de educarse y de poder cumplir sus sueños sin importar la edad que tengan. Así es que en el sistema educativo tenemos que empezar a preguntarnos elementos fundamentales y es cómo debemos cambiar la evaluación para realmente fomentar el aprendizaje significativo y al mismo tiempo cómo debemos orientar nuestra formación hacia un ejercicio ético que pueda hacer o generar un aprovechamiento de las plataformas. Y creo que para ustedes no es ningún misterio saber que hoy por hoy ya tenemos pues mucha gente, influencers en TikTok, en, en YouTube, en Instagram, que están mostrándole a los estudiantes cómo poder desarrollar ensayos escritos para que sus docentes no se den cuenta que los está haciendo la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos no solamente ese desafío multigeneracional de tecnologías, sino también un elemento fundamental que viene diciendo Yuval Harari de tiempo atrás, y es que la inteligencia artificial ha logrado hackear nuestro sistema operativo. ¿Y a qué se refiere él con esto? Pues está diciendo que nuestro sistema operativo es nada más y nada menos que el lenguaje. Y somos la única especie en el mundo que ha podido tener razonamiento a través, por supuesto, del lenguaje. Y eso nos ha permitido crear culturas, crear diferentes entornos, la manera en la que nos relacionamos, comemos, compartimos, e inclusive las religiones, cómo se han conformado gracias a este pensamiento racional que se manifiesta desde el lenguaje. Pero dice que si ya la inteligencia
inteligencia artificial está conversando con nosotros y nosotros no podemos percibir si nuestro interlocutor es una máquina o es realmente un humano, pues ahí es cuando la inteligencia artificial ha hackeado nuestro sistema operativo. Y aquí el reto es poder identificar estas situaciones para que nosotros desde la educación podamos formar a nuestros estudiantes para que se preparen a este mundo tan complejo. Y aquí es cuando pues viene precisamente UNESCO a invitarnos a que formemos desde la ética, cómo la inteligencia artificial puede ser un potenciador de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo, si no cultivamos el uso adecuado de esta herramienta, como en muchas otras, pues sin duda vamos a llevar a la humanidad a un declive y por supuesto a unas situaciones complejas. Es por eso que en el caso de Andina, la institución en la que tengo el honor de trabajar, empezamos a trabajar en un pentálogo de un uso ético de la inteligencia artificial, hablando y siendo claros en resaltar que es la inteligencia artificial una herramienta que nos permite a nosotros tomar las decisiones, que debemos hacer un uso responsable y crítico de la información que obtenemos a través de la inteligencia artificial, pero también debemos hablar abiertamente cuando estamos utilizando la inteligencia artificial, o bien para crear videos, imágenes, contenido, tenemos que decirlo, tal y como en la academia solemos contar cuando tomamos una idea de un paper o de un libro. Igual debemos hacerlo para la inteligencia artificial. Y por otro lado, hacer que la inteligencia artificial aporte al desarrollo sostenible de nuestro entorno y por supuesto aporte al cuidado del planeta. Pero entonces también en la educación tenemos otros desafíos a la luz precisamente de la expansión de estas herramientas y es debemos apostarle a una formación generalista o especialista. De aquí quiero mostrarles esta maestría que nos llamó muchísimo la atención, que es una maestría en experto en vehículos híbridos y eléctricos. Y realmente se ve muy interesante, pero el debate aquí es, ¿debo estudiar algo tan particular o debo irme a herramientas mucho más generalistas? Pero inclusive tenemos otro debate y precisamente el CEO de Nvidia hace poco dijo en una conferencia en el mundo árabe cómo lo que habíamos pensado en la educación, que era fundamental para el desarrollo lógico, computacional y matemático, ya tenía que reevaluarse. Y es que él dice, no hay que enseñar el desarrollo de la programación y de este tipo de competencias de codificación a los estudiantes, hay que enseñar otro tipo de competencias porque ya los LLM van a lograr que los estudiantes puedan con una sola frase casi que programar y generar el desarrollo que están buscando. Entonces aquí en la educación no lo estamos teniendo fácil porque tenemos muchos debates al mismo tiempo. Múltiples generaciones, nuevas tecnologías, la programación versus el desarrollo de otras competencias, formar desde lo generalista o más bien desde lo particular. Y bueno, son preguntas que nos están llevando a muchísimas reflexiones, pero no podemos dejar de lado lo que se nos está hablando del top 10 de las habilidades que se están necesitando en el mundo laboral. Y una de ellas, como la más importante, es el pensamiento crítico y el análisis que debemos tener y formar en nuestros estudiantes. Pero además, si ustedes pueden observar, hace unos 5 años el mismo Foro Económico Mundial hablaba que las habilidades para desarrollarse tenían que contar con un énfasis muy importante en la tecnología. Hoy por hoy han venido cambiando ese esquema y han dicho, pero por supuesto que es necesaria la tecnología, pero es mucho más importante o digamos hay que darle más relevancia a la creatividad, a la innovación, al trabajo en equipo, a la capacidad de trabajar en conjunto, al liderazgo colectivo, a la resiliencia, la tolerancia ante situaciones complejas, enseñanzas por supuesto que nos dejó la pandemia y dónde se forma precisamente ese pensamiento crítico y el análisis, pues definitivamente desde la educación formal, desde la posibilidad de investigar, desde la responsabilidad social y muchos otros elementos que las disciplinas nos entregan precisamente para habilitar a nuestros estudiantes como hacedores del cambio en un mundo complejo. Y nos preguntamos qué vamos a hacer para lograr ese cambio. Y sin duda estamos convencidos que son los docentes la clave,
pero eso no lo digo yo, eso lo viene diciendo de hecho UNESCO. Y quiero contarles sobre un desafío que pudimos evidenciar. El diálogo precisamente hizo una evaluación en su momento para saber cuáles eran aquellos docentes que estaban requiriendo una mayor formación para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y potenciar al mismo tiempo su enseñanza a través del uso de las tecnologías. Y se dieron cuenta que países como Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, estaban requiriendo y solicitando mayor desarrollo de competencias tecnológicas dadas las necesidades de unas nuevas generaciones que estaban perdiendo la atención de forma constante. Y aquí lo interesante de esta encuesta es que se hizo en el 2018, antes de la pandemia. Y precisamente durante el COVID, el mismo diálogo empezó a evaluar de nuevo cuáles eran las necesidades más grandes que estaban teniendo los docentes y se pudieron dar cuenta que los docentes estaban necesitando, requiriendo pues formación tecnológica o de tecnologías para poder sustentar su proceso formativo durante la pandemia. Inclusive ellos estaban diciendo pues que no había suficiente cantidad de herramientas didácticas para poder llevar a buen término el aprendizaje de los estudiantes. Así es que Forbes, precisamente y a la luz de la inteligencia artificial, viene diciendo miren, no es que se vayan a reemplazar los docentes, lo que tenemos es que generar un cambio de mentalidad y tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial va a llevar a que haya una personalización del aprendizaje y que aquellas tareas que son repetitivas, que le quitan valor al docente, sin duda se van a automatizar. Por eso los roles de los docentes tienen que cambiar hacia ser facilitadores del aprendizaje, hacia enfocarse en esas habilidades humanas que son permanentes y que son necesarias precisamente para este mundo cambiante, como son las que precisamente habíamos mencionado anteriormente: resiliencia, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas. Así es que nuestros docentes están ante este paradigma: o innovan o expiran. Y para poder innovar, pues definitivamente tienen que experimentar. Pero los docentes no están teniendo un entorno sencillo porque tienen que, al mismo tiempo que van generando desarrollos en su enseñanza, pues tienen también que ir aprendiendo a ajustar su didáctica para poder avanzar y para poder sacarle mejor provecho a estas tecnologías. Así es que UNESCO también nos ha dicho, bueno, hay una fórmula para aproximarse a la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos. Lo primero que está recomendando es que aprendamos con la inteligencia artificial, que podamos tener distintas dinámicas, que los docentes puedan utilizar la inteligencia artificial para enriquecer el proceso formativo. Pero también invita a este elemento que hemos dicho recién, y es a que exploremos, a que conozcamos ese potencial de la inteligencia artificial y aprendamos sobre ella. Pero también nos está orientando al prepararnos para el uso de la inteligencia artificial y nos hace un llamado importante al sistema educativo. Nos dice, cuidado, no podemos seguir formando igual para oficios, para labores que muy pronto e inclusive desde ya se están reemplazando. ¿Cómo mostramos a nuestros estudiantes un mundo cambiante y los preparamos para que a partir del conocimiento que adquieran puedan desarrollar esas competencias que generen valor agregado a la sociedad? Y también no podemos dejar de lado lo que viene diciendo UNESCO en el reporte global de docentes, y está diciendo que se requieren más de 44 millones de docentes para lograr que se alcancen los desafíos de los ODS al 2030. Por supuesto, sabemos que 44 millones de docentes, si bien se necesitan, pues es muy difícil poderlo lograr. Entonces aquí la invitación que hace UNESCO es al docente para que se prepare, se fortalezca en su conocimiento y por supuesto transforme su práctica a la luz de la inteligencia artificial. Aquí hay un mensaje muy interesante de UNESCO y es que dice, mire, las tecnologías, la digitalización, la innovación digital, sin duda nos dan, como nunca antes, un camino muy interesante para poder transformar la educación y para generar el real
acceso universal del aprendizaje que siempre hemos soñado. Entonces, esta es una invitación muy interesante que nos da UNESCO, y también se habla de que pues estos modelos como son ChatGPT, Gemini, Claude y todos ellos son muy interesantes, pero también invitan a la exploración de nuevas herramientas. Y aquí hay muchísimas herramientas, algunas de ellas gratuitas, la gran mayoría en sus primeras versiones, que se pueden utilizar en el aula de clases, como esta, por ejemplo, que lleva a que los docentes con una foto solamente muy sencilla puedan crear un video corto en distintos idiomas, con distintas animaciones, que esto puede interesarle muchísimo a los estudiantes. Al mismo tiempo, herramientas como Site, por ejemplo, en las cuales podemos encontrar papers, documentos, entrevistas indexadas que nos permiten investigar mejor, pues han sido de muchísimo provecho en las academias. Por ejemplo, yo aquí pregunté al site cuál es la relación entre el logro académico y el uso de la tecnología en el aula, y él me hace la referencia de los distintos estudios donde esa premisa está sustentada, tanto con experimentos cualitativos como cuantitativos, y esto es lo que sirve para que yo pueda entender de forma más rápida en dónde está este sustento y por supuesto haga la referencia adecuada y pueda avanzar en mi investigación. Y bueno, aquí quiero dejarles esta tabla periódica que desarrollaron en esta página, hablando de las plataformas y las aplicaciones que podemos tener a la mano los docentes para crear contenido, evaluaciones, personalizar el aprendizaje, poder tener ideas de evaluación, de gamificación, recursos y herramientas que nos permiten cambiar nuestra práctica educativa. Y al mismo tiempo, hemos encontrado muchísimos documentos en UNESCO que están llevando a que los docentes fortalezcan su aproximación al estudiante, que puedan entender que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado y que sin duda tenemos que explorar todos los días diferentes recursos, precisamente como aquellos que viene publicando el Harvard Business Publishing, que habla del poder de ChatGPT, pero también el poder de muchas otras herramientas digitales que tenemos a la mano. Y por supuesto, pues no podemos dejar de lado el elemento fundamental, y es como la digitalización hoy por hoy no es una opción, de hecho es necesaria, es un imperativo para el futuro de la educación en América Latina. Así es que es el momento en el que tenemos que aprovechar al máximo el poder de las telecomunicaciones para que el sistema educativo realmente se enriquezca y genere una disminución contundente de brechas de conocimientos sociales, económicas y regionales. Es la única manera en la que vamos a poder lograr ese verdadero progreso que estamos buscando en América Latina. Quiero dejarles acá el QR para que puedan acceder a mi TikTok, en el cual van a ver elementos de desarrollos tecnológicos aplicados a la educación, innovación educativa, tendencias de aprendizaje, de evaluación, que sin duda se enriquecen a la luz de las tecnologías. Y quiero finalmente darles este QR para que puedan acceder al Manifiesto de Viena. El Manifiesto de Viena se habla de cómo debemos transformarnos todos en humanistas digitales, formar a las nuevas generaciones en el uso responsable, ético de las herramientas, y por supuesto cómo nosotros debemos ser esos ejemplos de humanismo digital, que siempre prioricemos el desarrollo del humano con herramientas tan valiosas como las nuevas tecnologías. Acá quiero dejarles mis datos y agradecerles de nuevo por este espacio que ha sido muy interesante, y los felicito por estas conferencias tan valiosas que se han venido dando durante estos días. Espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias.